Muy bien, hoy vamos a compartir dos historias. La primera de ellas, muy breve, nos cuenta acerca del momento cuando Jesús, ahora ya con 8 días de haber nacido, es circuncidado. Esa historia figura en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Es solo un versículo y ahí nos cuenta que cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y entonces podemos imaginarnos ahora lo que pasó, ¿no? Porque, ¿saben? Jesús era un bebé tremendamente especial. Es más, nunca hubo uno como él. Sin embargo, él cumplió con todo lo que se debía cumplir. Él no tuvo privilegios. Por lo tanto, cuando cumplió la edad de 8 días, sus papás cumplieron con lo que la ley decía y lo llevaron al templo para circuncidarlo. Esto era muy importante porque circuncidarlo era reconocer que el pueblo de Israel, por eso todo judío era circuncidado, era reconocer que el pueblo de Israel existía únicamente por voluntad de Dios, porque si por voluntad de hombres fuesen, jamás hubieran existido. Les recordaba, cuando participaban de este rito, que la historia de este pueblo había empezado con Abraham, teniendo ya Abraham 100 años y su esposa Sara 90 años, nació ahí el hijo de la promesa, Isaac. Y a partir de ese momento, Dios indicó que cada judío, que cada israelita, que cada descendiente de Abraham llevara esta señal en su cuerpo, en reconocimiento de que es gracias a Dios que existían ellos y los que fuesen todos sus descendientes. Algo que se hacía junto en el mismo momento, en el mismo día de la circuncisión, era poner el nombre al niño. Y ustedes vieron en el versículo cuál es el nombre que le pusieron. Le pusieron Jesús. ¿A quién se le ocurrió que Jesús fuese el nombre? A José no. A María tampoco. Claro, el nombre se lo puso el mismo Dios. Recuerdan que el ángel fue el que le dijo, Jesús será su nombre, y como el ángel le dijo, así le pusieron. Bien, posiblemente a esta altura quizás ya hayan tenido la bendición de dejar de estar en el establo y poder estar en alguna casa de alguien que les abriese un lugar ahí en Belén. Y aquí terminamos con la primera de las historias. Y ahora vamos a pasar a la segunda, que tiene que ver con el momento cuando Jesús fue presentado oficialmente en el templo. Esto ocurrió bastante tiempo después. Ya Jesús tenía 40 días. Había una ley, quisiera leer el versículo que está en el capítulo 2 de San Lucas, y dice el versículo 22 que cuando se cumplió el tiempo que la ley de Moisés indicaba, y terminaba el tiempo de la purificación de María, la ley decía que una mujer que daba luz debía esperar 40 días, que los llamaban días de purificación o de descanso para la mujer, y después de esto debían presentar el niño ante Dios en el templo, dedicarlo a Dios, especialmente cuando se trataba de un primogénito. Qué bueno ver que dentro de los planes que Dios tenía para las familias que se formaban y que crecían, en la mente de Dios estaba que los papás tuviesen muy presente que cada uno de esos niños que nacía, particularmente el primero, debían dedicarlo a Dios, para de alguna manera con eso mostrar que tienen la intención de que sea Dios quien guíe los pasos de ese niño a través de su vida. Y Jesús fue presentado y la idea o lo que decía la ley era que debían presentar una ofrenda de gratitud a Dios. Esa ofrenda estaba estipulada en la ley también y la ofrenda que se daría dependía en realidad de lo pudientes que fuesen o no sus papás. Había diferentes niveles de ofrendas, había ofrenda para pobres y había ofrenda para los más pobres. Los más pobres podían ofrecer 2 pichoncitos, simplemente, dos pajaritos. Y bueno, el versículo 24 nos dice que también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ellos ofrecieron esos 2 pichones que era la ofrenda de los más humildes, lo que nos muestra nuevamente la condición de estos papás
que con prácticamente sin recursos estaban llevando adelante la vida del niño Dios, ¿no es cierto? De Dios hecho hombre. Y cuando llega este día de la dedicación y de la ofrenda, pasa algo muy interesante, porque saben que cuando se lo dedica el sacerdote que está a cargo de la situación, recibe al niño, le da la bendición acostumbrada, pero saben que para él el bebé Jesús fue simplemente un bebecito judío más. No vio en él nada de especial ni de particular, era simplemente uno más. Se ve que tal vez absorbido por la rutina, tal vez por estar observando a estos papás tan humildes, no vio en este bebé realmente nada especial. Lo loco de esto es que este sacerdote tuvo en sus manos a Dios hecho hombre. Tuvo a Dios en sus manos y no se dio cuenta por estar ocupado con otras cosas o por el prejuicio de creer que gente tan pobre no podía tener algo especial. Este era seguro un bebé común. Y no valoró ese momento único por el que tuvo la bendición de pasar, pero lo desperdició. Sin embargo, no pasó desapercibido para todos. Había un hombre, un ancianito, que frecuentaba el templo, que estudiaba la palabra de Dios, que sabía que los momentos proféticos estaban llegando y que el Mesías estaba por nacer. Había conocido, por supuesto, la historia de Zacarías, por supuesto que la creyó. Por supuesto que supo también del nacimiento de Juan el Bautista y también escuchó la historia de los pastores y también vio la estrella y también sabía que estaba ocurriendo algo muy especial. Por eso estaba particularmente atento a lo que estuviera ocurriendo. Y cuando Jesús fue al ser presentado en el templo ese día, el Espíritu Santo lo movió a este señor, a este viejito, para que vaya, porque el momento por el que tanto había orado toda su vida acababa de llegar. Y nos dice el versículo 25, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo, el Señor, y movido por el Espíritu Santo fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y él sí supo que tenía a Dios hecho hombre en sus brazos. Aquello por lo que él había orado toda su vida, la mayor esperanza de que Dios enviase el Salvador prometido por 4000 años. Dios había respondido su oración y él había podido ver al Hijo de Dios y no solo verlo, sino también tenerlo en sus manos. Y teniéndolo en sus manos empezó a profetizar, bendecido por el Espíritu Santo, y dijo: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Qué alegría que tenía Simeón realmente. Y dice que el padre y la madre, José y María, quedaron maravillados por lo que decía. Simeón les dio también su bendición y le dijo especialmente a María, la madre de Jesús. Miren qué extrañas palabras que le dijo, ¿no? Dice el versículo 34 que le dijo: este niño está destinado a causar caída y levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Ya desde el vamos le estaba profetizando que sería una persona muy controvertida, alguien que dividiría aguas, alguien que cambiaría a las personas, unas para bien y otras al resistirse para mal. Dice que a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dice Simeón mirando a María, algo que ella no entendió, ni entendió nunca hasta que llegó el día de que esta profecía se cumpla. Y le dijo entonces: en cuanto a ti, una espada te traspasará el alma.
¿Qué podía imaginar María que fuese algo tan doloroso y tan tremendo, siendo que estaba frente a la promesa y a la realidad de tener como su hijo al Hijo de Dios? ¿Qué podía sentir ella? ¿Qué podía pasarle de tan malo? Un día lo entendería. Y dice que había también en aquel lugar una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Esta mujer era alguien que se había casado muy jovencita y a los 7 años de casada enviudó. Y después de enviudar, durante los siguientes 84 años no dejaba de servir y atender en el templo. Y también estaba atenta a los tiempos que vivían y esperando ver el cumplimiento de la profecía. Y sabía, porque el Espíritu Santo se lo había revelado, que tendría la bendición y la oportunidad de conocer al enviado de Dios. Y nos cuenta la palabra de Dios en el versículo 38, que llegando en ese mismo momento, Ana, que es esta señora, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño y a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué sacamos en limpio de esta historia, no? Nuevamente algo se dieron cuenta cómo se destaca, ¿no? Que las personas que están atentos a los tiempos proféticos que se están viviendo reciben una bendición tremenda, porque pueden ver cosas que otros no ven, pueden identificar a alguien, como en este caso a Jesús, cuando otros, gente preparada, un sacerdote, una persona instruida y profesional en el tema, lo tiene en sus manos y ni siquiera se da cuenta. Yo quisiera invitarte al cerrar el estudio del día de hoy a que puedas ser de esas personas que buscan a Dios en oración, que estudian su palabra para conocer los tiempos que se están viviendo, que tratan de conocer a Jesús y cuando se acercan a la Biblia lo hacen con un corazón abierto. Me gustaría dejarte ese desafío para que cada vez que te acerques a la palabra de Dios, a la Biblia, lo hagas con un corazón abierto y dispuesto a aprender lo que el Señor te quiere enseñar. Que Dios te bendiga y juntos seguimos en el próximo video conociendo a Jesús.